hacer una invitación para que disfrutemos de un auténtico viaje, pero un viaje emocional, un viaje pues también por la historia actual, podemos decir, y sobre todo por los sentimientos, que a veces también hay que tocarlos y hay que dejarlos plasmados en novelas como esta, que yo ya les digo que a nosotros nos ha emocionado, hemos disfrutado de ella y para mí es un auténtico honor el poder contar hoy con su autora, que nos acompaña aquí, Julia Navarro. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros. Un placer hablar contigo, te voy a tutear con tu permiso, ¿de acuerdo? Faltaría más. Bueno, pues nos adentramos en una nueva historia, en una nueva novela y además lo vamos a hacer de una manera muy especial, porque podemos decir que es un choque de trenes, emocional, histórico, cultural. ¿Cómo surge la narración de esta novela? A mí, yo escribo porque intento plantear los porqués sobre la condición humana. Entonces, planteando esos porqués, intento buscar respuestas que pocas veces encuentro, pero por lo menos hago las preguntas. Esta es una historia que tiene que ver con algunos de los problemas más actuales, ¿no? Sí. El desencuentro entre Oriente y Occidente, el terrorismo de raíz islámica que padece Occidente en las últimas décadas. Estos días, por ejemplo, se está celebrando el juicio contra los autores del Bataclan, de los que atentaron contra la sala de fiestas Bataclan en París. Es un juicio muy mediático y es un tema que yo trato en la novela. También trato del problema del desarraigo. ¿Qué pasa con todas esas personas que vienen a vivir entre nosotros de culturas diferentes? ¿Les recibimos como merecen? ¿Les tratamos con la dignidad que merece todo ser humano? ¿Hacemos lo posible porque se encuentren bien entre nosotros? Eso es un problema muy actual del mundo de hoy. Y en tercer lugar también hablo del papel de los medios de comunicación. Esta es una novela que se ha escapado como de las páginas de los periódicos, tratando estos temas que son tan actuales, y es una novela de acción, pero para la reflexión. Sin duda alguna, yo creo que esa es la palabra clave, reflexión, porque a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado al meterme de lleno en ella es que hasta ahora yo no me había parado a pensar en qué le tiene que pasar a una persona para radicalizarse. Y sin embargo, eso, por ejemplo, podemos llegar a entenderlo. Evidentemente, pues es un extremo, ¿no? Y ningún extremo es bueno, por supuesto, pero sí que es cierto que por medio de esta novela sí que podemos llegar a comprender el por qué una persona es capaz de hacer lo que hace por medio de la radicalización. Claro, esta novela comienza un amanecer en un campo de miseria del sur del Líbano, cuando un comando israelita está buscando a un terrorista de la yihad internacional, irrumpe en ese campo, encuentra la casa donde se refugia ese terrorista, hay un choque de disparos y sobreviven solamente dos personas que viven en esa casa. Son dos niños, dos hermanos. El mayor, Abir, que va a ser uno de los protagonistas de la novela, hasta ese día lo que soñaba era con ser ingeniero. Y su vida cambia radicalmente. Le llevarán a vivir a París, a casa de un tío, que es muy radical también. Vive en un barrio de la periferia y sufre el desarraigo y sufre una dualidad que no termina de entender y no sabe manejar, la de vivir de acuerdo a unos códigos y a unas costumbres que nada tienen que ver con los de la sociedad en la que en ese momento está viviendo, que es la francesa. Entonces termina sintiéndose de ninguna parte, porque ya no es del lugar de donde vino, porque está viviendo en un lugar distinto que tiene otros códigos. Abir, que era un crío que quería ser ingeniero, termina convirtiéndose en un monstruo, termina convirtiéndose en un terrorista que terminará poniendo en jaque a Europa entera. Entonces yo lo que hago es acompañarle en ese recorrido vital, pero no es onerar de lo que hace, porque todos somos responsables. La última palabra de nuestros actos la tenemos cada uno de nosotros. Por tanto, yo lo que hago es preguntar esos porqués, acompañar a ese joven, a ese crío en ese recorrido, pero no les onero de las brutalidades que va cometiendo en el camino. Por supuesto, pero es cierto que nos podemos
Exactamente, intentar por lo menos comprender el porqué, ¿no? Que evidentemente ya hemos dicho que la radicalización, por supuesto, es un extremo que esperemos que pero no las tengamos cosas que sufrir no pasan nadie, porque ¿no? sí, ¿no? Pero claro, es el camino claro, hasta el llegar a camino. eso, lo que se puede llegar a entender gracias a esta novela, además con un título de ninguna parte que es una declaración de intenciones, es que se entiende perfectamente. Yo creo que pocas veces una novela recoge tanto en el título. Claro, es que estamos viviendo en las últimas décadas un fenómeno. Bueno, las migraciones es la historia de la humanidad, sí. pero en las últimas décadas quizá las estamos viendo de una forma mucho más masiva porque, bueno, el mundo es realmente una caldera de conflictos. Entonces a Europa están llegando gente de distintos lugares, gente que huye de la miseria, que huye de la violencia, que huye de las guerras y llegan aquí. Y llegan aquí con costumbres distintas, con códigos de comportamiento diferentes y intentan encontrar un hueco en sociedades en las que se sienten de alguna manera rechazados. Sí. Les cuesta integrarse, a veces no les tratamos con la dignidad que todo ser humano merece y ahí se crea un conflicto, se crea rabia y se crea rencor. Y ese desencuentro que se está dando entre Oriente y Occidente es algo que nos debería de preocupar y que deberíamos de abordar para ir achicando las brechas, en vez de aumentándolas, ir achicándolas. Porque al final todos los seres humanos somos lo mismo y todos queremos más o menos lo mismo, ¿no? O sea, una familia en Afganistán, en definitiva, lo que quiere es vivir en paz y poder dar de comer a sus hijos y tener una vida digna. Lo mismo que una familia en España o una familia en Finlandia. ¿Qué nos separa? Las costumbres. ¿Tiene que ser un hándicap insuperable? No, no debería de serlo. No debería de serlo, efectivamente. Otra nota a tener en cuenta es la juventud, porque estamos hablando de niños. Lo has comentado tú, que esta historia pues comienza con algo muy trágico que le ocurre a esos niños, van creciendo, pero no dejan de ser adolescentes, y llama mucho también la atención el cómo ellos viven ese día a día, ese desarraigo del que también hemos hablado, y que les acompaña pues durante toda su vida, porque no se sienten de donde ellos están. No se sienten de ninguna parte, porque ellos vienen de una cultura, con una religión, con unas costumbres que chocan radicalmente con las nuestras. Y esa es una realidad. La única forma de arreglar los problemas es enfrentarlos y mirarlos de frente. Mirarlos de frente con amplitud de miras. No se trata de decir, vamos a ser buenos, sí, vamos a ser buenos, pero vamos a ver cómo arreglamos el problema. O sea, el buenismo no conduce a ninguna parte, lo que lo conduce es la razón. Eso es lo que arregla los problemas. ¿Qué pasa a veces con las segundas y terceras generaciones de los hijos de esos primeros emigrantes? Pues que viven una dualidad que les cuesta mucho gestionar. En casa les inculcan unos valores y unas costumbres y fuera hay otros valores y otras costumbres. Y esos chicos se sientan desarraigados, se sienten de ninguna parte, porque hay un enfrentamiento entre ambos mundos, el mundo de casa y el mundo de fuera. Y cuando tú eres un adolescente, gestionar eso es muy complicado. Es complicado. Si ya es complicado para cualquier adolescencia, es difícil en una situación mucho más. Entonces, ese problema del desarraigo está presente en toda la novela, porque creo que es uno de los problemas del mundo de hoy y que hay que intentar abordarlo. ¿Y cómo comienza todo esto? ¿Cómo germina esta novela para que al final nosotros, los lectores, podamos disfrutar de ella? ¿Cómo ha sido el proceso de documentación, de crear los personajes? Esta es una novela que se escapa de las páginas de los periódicos. ¿Por qué? Porque en las últimas décadas, en los informativos de las televisiones, por cierto, es muy importante el papel de los canales de televisión. En esta novela también se habla de periodistas, esta novela habla de terrorismo, esta novela habla de espías, esta novela habla de informáticos, esta novela habla de periodistas. Y el papel de los medios de comunicación es importante. Entonces, esta novela decía que se escapa de las páginas de los periódicos porque en las últimas décadas desgraciadamente Europa se ha visto azotada por el terrorismo de raíz islámico. Por tanto, a mí es algo que me preocupa, porque es los atentados de Madrid, el de Barcelona, los de París, Bruselas, Alemania. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces intento entender
por qué pasa lo que pasa. Y eso es lo que me ha llevado a escribir esta novela, a plantear preguntas para las que yo no tengo las respuestas. Cada lector tiene que sacar sus propias conclusiones. Pero pienso que si planteamos las preguntas, estamos más cerca de poder arreglar los problemas. La parte política también se tiene que implicar en todo esto, ¿no? Por supuesto. Es fundamental. Claro, el problema del desarraigo, los primeros que tienen que empezar, tenemos que dar las soluciones entre todos, pero empezando por los políticos, que les pagamos para eso, para que busquen soluciones, ¿no? A mí me escandaliza que en la Unión Europea haya campos de refugiados. A día de hoy. Entonces, a veces parece que los campos de refugiados es algo de la historia pasada. No, y que existe en otros lugares. Pero no, en el corazón de Europa hay campos de refugiados. Tú te recordarás cuando la crisis en Siria de la guerra, esos miles de personas que andaban por las carreteras europeas, llegaban a una frontera, no les dejaban pasar, seguían andando, intentaban llegar a otra, no les dejaban pasar, a veces con métodos absolutamente violentos. Bueno, ese es un problema que está ahí y es un problema que como europeos nos debería de avergonzar. Cómo tratamos a los migrantes, cómo tratamos a... Nadie se va de su casa, nadie deja su familia, nadie deja su modo de vida si no es por una necesidad mayor. Absoluta. A veces ni siquiera por tener una vida mejor, sino simplemente por sobrevivir. Una vida, por tener una vida. Por sobrevivir. Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que esos son problemas que tiene la sociedad de hoy y problemas que están en las páginas de los periódicos y con los que yo he construido una historia. Una historia fantástica y una historia donde también conocemos cuáles son esas tradiciones para las mujeres, que son tan diferentes a las nuestras. Claro. Y claro, esto, si ya decimos que para la juventud es complicado, para un hombre es complicado, para una mujer todavía mucho más complicado, muchísimo claro. Más. En esta novela, la prima de uno de los terroristas, de Abir, ella es una chica que vive en un barrio periférico de París, que va al liceo, y claro, su vida, las enseñanzas de casa no tienen nada que ver con la vida y las enseñanzas que reciben sus compañeras de clase. Claro, a ninguna chica francesa su padre decide casarla con 14 años, ni buscarla un marido, entonces a ella sí. Entonces vivir esa dualidad hace que ella se plantee de decir, bueno, yo quiero ser libre, yo quiero gestionar mi propia vida, no quiero estar subordinada a los hombres, no quiero que ellos decidan por mí. Y eso hace que pague un precio muy grande, que es el precio de la libertad, que significa la exclusión de su comunidad. Y perder a la familia. Perder la familia, sentirse señalada. Pero ella está dispuesta a pagar ese precio por la libertad. A veces no nos damos cuenta de las dificultades que tienen algunas mujeres que tienen que vivir entre esos dos mundos y lo difícil que es para ellas el dar ese paso para gestionar sus propias vidas. Es muy complicado y hay que estar a su lado y hay que ayudar a que puedan dar ese paso. Es difícil. Uno de los ingredientes que yo también destaco es los sentimientos, y parece extraño cuando estamos hablando de una novela pues que habla de terrorismo, como bien hemos comentado, de problemas de juventud desarraigada, de periodistas, de cómo hacemos nuestro trabajo, pero es que los sentimientos también están aquí presentes y yo tengo que darte la enhorabuena por la manera fantástica en la que mezclas los ingredientes para hacer un cóctel como es este. Es magistral, de verdad. Muchas gracias. Bueno, es que el ser humano es un compendio de sentimientos y de emociones, ¿no? Si no, no seríamos humanos, si no, no seríamos esos ordenadores de última generación que lo hacen todo, pero efectivamente les falta la humanidad, que significa la capacidad de emocionarse, la capacidad de sentir. Y los personajes de mi novela yo intento que sean absolutamente creíbles y por tanto, para que sean creíbles, están dotados de esos sentimientos y de esas emociones que todos tenemos mezclados en mayor o menor medida, pero que es lo que nos hace ser humanos. ¿Y cuáles son los sentimientos que los lectores te están haciendo llegar? Porque desde luego es uno de los bestsellers que tenemos y yo ya como lectora tengo que decir que yo me he quedado encandilada. No sé qué más te están haciendo llegar los lectores. Bueno, lo más importante para mí es que cuando lean un libro mío no dejar indiferente al lector.
Entonces, eso es lo que creo que he conseguido y eso es lo que me dicen los lectores. Sí. Pues el haber recibido una sacudida por los temas que planteo, por los dilemas, por las preguntas con las que yo voy construyendo la novela, la interpelación que yo hago al lector, de decir, saque usted sus propias conclusiones, yo no le voy a decir lo que tiene usted que pensar, decida usted lo que quiere pensar de todo esto, y todo eso llega a una última conclusión, y es que la novela no deja indiferente, y para mí es lo máximo que puedo pedir, que la novela no deje indiferente. Pues desde luego que lo has conseguido, ¿eh? Tengo que decirte que es así, que eso lo has conseguido, que nadie queda indiferente ante esta novela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y ahora lo vas a presentar de manera oficial, porque tienes ahora un acto. Sí, ahora tengo un acto para presentarlo en Córdoba. Córdoba es una ciudad muy importante para mí, porque hay una parte de mi familia que es de origen cordobés, de manera que yo tengo una vinculación muy especial con esta ciudad y me siento muy orgullosa de venir a presentar de ninguna parte a Córdoba. Pues muchísimas gracias por haber estado antes aquí con nosotros en PTV, y gracias de verdad por cada una de las novelas que llevan tu firma, porque es un gusto leerte, te lo digo como lectora. Muchas gracias. Un placer.